No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida. Muy buenas noches, una vez más con ustedes aquí en Honrar la Vida. Un realmente momento muy hermoso para estar y compartir con ustedes, ya entrando al fin de semana. Hoy tenemos invitados de lujo realmente. Vamos a comenzar con una joven estudiante de Ciencia de la Comunicación, pero ya está terminando, Gabriela Chirino, que tenemos acá justamente en el estudio. Vamos a comenzar a tratar con ella el tema de los discursos de odio versus discursos racionales, lógicos y de convivencia social, de amistad social. Los discursos de odio se oponen a los discursos de amistad social, ¿no? Y eso lo vamos a desarrollar justamente con Gabriela, pero después también, aparte de esta joven estudiante promisoria profesional y que ya tiene a cargo un programa de radio, justamente está iniciándose en su oficio, en su tarea, también nos vamos a encontrar esta noche con una figura importante en nuestra comunidad sanjuanina, un hombre que viene del sindicalismo y es el licenciado Manuel Jiménez, licenciado en Ciencias Políticas, y últimamente ha ganado las elecciones justamente del sindicato de empleados de casinos, ¿no? Aquí en nuestra provincia. Así que también acaba de llegar de la Semana Social de Mar del Plata, nos va a traer justamente noticias, novedades de esto, y va a entablar y unir justamente con los temas del discurso de odio justamente que iniciamos con Gabriela. Bueno, muy buenas noches, Gabriela, ya te hice la presentación. Sí, bueno, muy buenas noches, padre, buenas noches a todas las personas que están viendo este programa. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos para dar desde la experiencia y desde lo que hemos aprendido durante la carrera para poder hablar de esto que es discursos de odio. Claro, aparte de justamente estudiar Ciencia de la Comunicación, también ella ha hecho justamente la diplomatura en nuestra Universidad Católica en justamente misionología, ¿no? Exactamente. Todo el tema de la tarea misionera en la iglesia. ¿Te gustó esa diplomatura? ¿Dejó algo, no es cierto? Sí, tal cual. Bueno, yo estoy coordinando un grupo misionero que es de Posito, que se llama Grupo Jóvenes de Andacollo. Ajá. Y me parece que esto ayuda mucho en cuanto a la experiencia, poder por ahí tener los conocimientos y poder después aplicarlos a los chicos, a los adolescentes que tanto necesitan. Y fue como bastante importante poder adquirir de todos los profesionales un poco para transmitírselos a los chicos. Fue bastante enriquecedor esa diplomatura. Gabriela, cuando decimos discurso del odio, ¿qué estamos diciendo? Bueno, a ver, al momento de hablar de discursos de odio, sabemos que la palabra y lo que nosotros decimos es fundamental. Y en el contexto también en el que se da también es fundamental. ¿Qué pasa? La palabra siempre ha sido y es una herramienta que tenemos para comunicarnos. El tema se instaura en el cómo lo decimos. Ahí es cuando arranca, digamos, el conflicto o el problema o la confrontación. Pero ¿qué pasa? Acá se pone en juego otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? La libertad de expresión. Bien, yo puedo decir lo que pienso porque sé que me avala, es un derecho de lo que yo puedo decir. Pero hay una delgada línea en la que, ¿cómo sabemos nosotros si no estamos hiriendo o estamos confrontando al otro? Estamos pasando tiempos que son muy susceptibles, hay muchas temáticas que antes de hablarlas hay que, no sé si pensarlas, porque muchas veces en el momento uno dice, pero sí estaría bueno que nos informemos. Muchas veces hablar desde la desinformación creo que es algo que es bastante, como una desventaja. Entonces, si hablamos desde la desinformación, si agarramos un tema de las redes sociales sin una fuente confiable. Claro, claro.
Sí. Las famosas fake news, ¿no? Exactamente. Las noticias falsas que pueden tener lugar también, así se dan por ciertas cosas que no son, ¿no? Exactamente. Hoy sí estamos inmersos en una sociedad que tenemos acceso desde el celular, podemos dar nuestra opinión, cosa que eso antes era como un poco más complejo o más difícil, ¿bien? Pero eso también es otra como desventaja, porque como decimos esto, ¿no? Por ahí se esconden detrás de una identidad falsa o de una identidad que no conocemos y agarramos esa opinión sin antes tener unos argumentos y comenzamos a confrontarnos. Claro. Por eso, ahora, por ejemplo, sí. si un político en la arena política, que a veces obviamente hay un poquito de énfasis, de frenesí, y cuando el discurso de odio llega a las esferas políticas y se instaura en el buró, ¿no? Ya la cosa cambia, se pone todavía más peligrosa. Exacto. No hace mucho, cuestión de 2 meses atrás, escuché a un político por televisión a nivel nacional decir a otro o a de otro, justamente, rata inmunda. A ver, porque el otro puede ser un pensamiento de una manera, de un estilo, de una línea, y otro pensamiento político y económico de otra. Pero no tiene derecho uno a asociarlo a un perro, a un can, digamos, a un animal, porque no pienso como yo pienso. Exactamente. ¿No? O por ejemplo también, esto es importante, llamarle a nazi a cualquier cosa, a cualquier actitud que a lo mejor no me gusta, que es demasiado recia o rigorista, y decirle genocidio. Porque si todo es genocidio, nada es genocidio. Exacto. ¿No le parece que es así? Exacto. Y estos son los discursos de odio que tenemos que ir moderando y cambiando, siquiera paulatinamente, para mejorarlo, porque también las palabras crean actitudes, crean cosas, ¿no? Y conductas. Entonces, un discurso de odio puede generar también una actitud, replicar. Claro, de violencia, ¿no? De agresión hacia el adversario, y bueno, o hacia el oponente, o hasta el mismo correligionario, digamos, ¿no? El mismo ciudadano. Bueno, y tenemos con resultados muy funestos, ¿no es cierto? Exacto. Y la historia ya registra resultados muy funestos en el siglo XX, que ha sido justamente un monumento justamente a las amenazas de la vida humana, ¿no? Exactamente, tal cual. Por eso es que hablaba al comienzo, ¿no? El hecho del poder que tiene la palabra. Y más cuando se mueven tanta cantidad de masas de gente con el poder, más de un poder político, ¿no? Entonces eso es fundamental, poder, no se va a lograr mucho consensuar y que todos pensemos iguales, pero sí tener ese cuidado. Ahora acá juega otro rol, que es el rol que tienen los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Hay que darle la voz, obviamente, a esta autoridad política que manifieste su opinión, pero también hay que darle la voz a la otra persona, ¿bien? Por eso desde la Defensoría del Público no podemos ir a callar esa voz, no, hay que confrontar, hay que hablar, hay que tratar de, entre comillas, solucionar ese conflicto para que las dos partes iguales intenten, ¿no?, llegar a un acuerdo o a algún punto en común. Pero es fundamental el hecho también, ¿no?, desde una opinión particular, escuchar, porque estamos muy no escuchamos, sino escuchamos, decimos algo, bien, y automáticamente queremos responder, pero no estamos escuchando, no estamos tomándonos el tiempo por ahí de buscar un argumento, de pensarlo, de analizarlo. Claro. No, desde el momento de enojo digo algo, y lo vemos comúnmente en los medios de comunicación, noticieros, distintos programas, donde no hay una escucha consciente, sino que desde el mismo momento en el que yo me instauro y quiero responder, quiero replicar en ese momento, lo hago y estoy afectando a un otro, ¿bien? Más desde el medio de comunicación, que tenemos como comunicadores, ¿no?, el poder también de dar ese espacio, claro, pero siempre y cuando informándonos respecto al tema, teniendo, ¿no?, un tratamiento adecuado de la información, porque eso también es muy importante, cuidar la información y cómo se da más, y vuelvo a reiterar esto en este contexto por el cual estamos atravesando, donde la sociedad está tan susceptible por lo que está pasando, y también escuchando. Yo creo que esos son como los ejes importantes que hay que tener al momento de abordar un tema para evitar, no quitar la voz, porque no estamos censurando a nadie, sino tratando de dar ese espacio, pero hablando desde una información y no desde estas, como usted mencionaba,
fake news que muchas veces se levanta y empieza este tipo de confrontaciones. Así es. El Papa Francisco justamente ha alertado muchas veces, ¿no?, cómo los medios de comunicación tienen que dejarse llevar por la verdad. Y quiero contarles una anécdota que seguramente usted ya habrá escuchado. En el año 1982, el Papa Juan Pablo II, en aquella época, recibió a un periodista que se llamaba André Frossard, un periodista francés. En aquella época no era normal o no era habitual que un papa diese entrevistas a periodistas. Ahora sí lo es. Y entonces resulta que André Frossard salió de ese resultado, de esos 10 encuentros, un libro de entrevistas al Papa Juan Pablo, toda una novedad, ¿no? Y una de las preguntas que le hizo André Frossard, justamente que era un periodista católico francés, le dijo: ¿cuál es la frase del Evangelio que a usted más le toca el corazón? Y Juan Pablo respondió: aquella de Juan 8:32, la verdad los hará libres. Qué bien que viene esta frase para un periodista, ¿no? Y para todos nosotros, por supuesto, obviamente, ¿no? Solo la verdad libera, ¿no? Lo que es el error, la mentira, o no digamos la mentira intencionada todavía, ¿no? La calumnia, la difamación, etcétera, un discurso de odio, bueno, generan justamente todo un caos, o pueden generarlo. Mientras que al contrario, estamos llamados a los discursos de la amistad social. Las Naciones Unidas también han dicho algo de esto, ¿no? Exactamente. Si bien no hay un concepto, digamos, como estable, de decir discurso de odio es tal cosa, sí Naciones Unidas, lo voy a citar tal cual, ¿no?, que menciona el discurso de odio como cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice el lenguaje o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son, entre otras personas, en razón ya sea de religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, ¿bien? Entonces, esto es... Alguna vez uno escucha hablar, por ejemplo, de un extranjero, otra persona, como colocándonos nosotros a veces en una categoría superior, ¿no? Exacto. Y hablar de, por ejemplo, del boliviano como el bolita o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Como si fuesen de una categoría inferior, ¿no? Y nadie es superior ni inferior a nadie. Exacto. En el pensamiento de Dios todos somos iguales, ¿no? Hijos de Dios, es un Padre común, ¿no? Tal cual. Tal cual, el hecho, y sigo insistiendo en esto porque creo que es fundamental, el hecho primero de respetar, que también esto se ha perdido mucho en lo que son los medios de comunicación, respetar, seguir poniendo fase o énfasis en esto de lo que es la escucha, escucharnos, tratar de escuchar. Sé que es difícil porque muchas veces tratamos de responder en ese momento sin pensar y sin tener los tratamientos adecuados de la información, pero sí, la base de todo, desde mi perspectiva y desde la experiencia que yo he ido abocando en estos medios de comunicación por los que he ido pasando, es el hecho del respeto y del tratamiento adecuado de la información. Hay muchas guías que a través de las Defensorías del Público nos dan como base para tratar diversos temas actuales que también están interesantes porque es esto cómo tratar o cómo las personas quieren muchas veces ser tratadas en los medios de comunicación y que muchas veces eso no se tiene muy en cuenta y por eso vemos también este hecho de confrontaciones muy... Así es. Gracias, Gabriela. No se vaya, vamos a continuar reflexionando sobre esto por su canal, Canal 4, el canal de San Juan. Ya volvemos. Instituto Superior Sagrado Corazón. Estas son nuestras carreras: técnico superior en gestión de recursos humanos, técnico superior en gestión de la producción agropecuaria, técnico superior en higiene y seguridad en el trabajo, técnico superior en gestión ambiental, profesorado en educación tecnológica para niveles inicial, primario y secundario. España 309 Norte, esquina Pedro Echagüe, teléfono 420-2588. Instituto Superior Sagrado Corazón, 20 años interpretando el presente, proyectando el futuro. Cámara de Diputados de San Juan. Haciendo leyes sus sueños. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. Que empiece el juego. Imagina un dinosaurio lanzallamas en la ciudad. Imagina un unicornio sobre un arco iris.
Imagina un lugar que empieza con R, donde los pensamientos se hacen realidad. Recreativo, juguetes, juegos de mesa, didácticos, de ingenio, educativos y para personas con capacidades especiales. Recreativo, poné en juego tu creatividad y aprende jugando. General Hacha 357 Sur, casi Avenida Córdoba. Teléfono 2645 71 84 42. Recreativo, juegos que inspiran. Recreativo. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Ow. Ow. I give her all my love, that's all I do. María Cristina Naveda, María Silvia Roldán Quiroga, abogadas, Catamarca 144 Sur. Biblias, devocionarios, novenas, estampas, láminas. Te esperamos en Rivadavia 107 Oeste, Capital. Milagrosa Santería y Librería. Seguros, Carlos Ortiz, productor, asesor, experiencia y responsabilidad. Muy buenas noches, Luis. Hola, padre. La primera pregunta que se impone, ¿no? Cuando un joven, supongamos un chico, un adolescente, cae en alguna de las adicciones frecuentes, para la familia, digamos, se hace un verdadero problema, ¿no? Cuando la familia tiene conocimiento de esta realidad, entra en crisis. Sí. No solamente el chico, sino también sus padres, la familia entera, ¿no? Hay una connotación, pero en primer lugar, propiamente hablando, ¿qué entendemos por adicción? Bueno, yo diría que en términos legales el concepto de adicción es un concepto bastante sano, descriptivo en realidad del impacto que tiene en la salud de las personas el uso de sustancias psicoactivas, porque en realidad hace referencia la ley de salud mental a esta situación de uso problemático de sustancias legales o ilegales. Es decir, cuando hay una adicción, estamos frente a una persona que por diversas circunstancias, no necesariamente la representación que uno se hace mentalmente de que un amigo le ofreció marihuana, le ofreció cocaína y ahí empieza la adicción, sino muchas veces hasta por situaciones de enfermedad. Se puede llegar
al consumo problemático de sustancias psicoactivas, como pasaría por ejemplo con la morfina o con algunos antidepresivos. Bueno, como usted bien dice, conlleva una situación de disrupción dentro del entorno familiar, porque se ve justamente el progresivo deterioro, sea cual sea la causa que dio origen a la adicción, y el deterioro no solamente es personal, sino que también el deterioro es a nivel del tejido familiar. Hay una mengua de la potencia cognitiva, digamos, del poder conocer. Me ha tocado algunas situaciones, algunos casos que he visto hasta una problemática en el poder desarrollar el habla normalmente, ¿no? Y como así también, obviamente, hay una baja de autoestima y de voluntad. En algunas situaciones me ha tocado dialogar con algún joven que ha caído en este problema y que, bueno, que hace los esfuerzos por salir. Y uno le dice, bueno, la gracia de Dios nunca va a faltar, al contrario, ¿no? Cuando hay buenos propósitos, cuando hay buen ánimo y hay sincero deseo de levantarse, salir y comenzar una vida sana y estar limpio, como solemos decir en estos términos. Sin embargo, hay una dosis de voluntad propia, personal, que creo es insustituible en todo esto, ¿no? Sí, y además la lucha de la persona que tiene consumo problemático de sustancias, ¿no es cierto?, que en realidad le permiten a él sostener en alguna medida el desarrollo de sus actividades día a día, es verdaderamente muy complicado porque genera un deterioro a nivel cognitivo que termina impactando en el discernimiento. Es decir, un adicto no es un enfermo mental. Sin embargo, la adicción es base para la existencia posterior de enfermedades mentales. ¿Qué nos dice la ley al respecto, ¿no? Porque tiene esto también una connotación jurídica, hay un marco normativo al respecto. Exactamente. Sí, la ley de salud mental. A ver, el Código Civil originario, el Código de Vélez Sarsfield, ¿no es cierto?, se modifica en el año 2010 cuando se sanciona la nueva ley de salud mental. En la nueva ley de salud mental, es decir, la experiencia que jurídicamente se recoge es la experiencia que ya tenía desde el punto de vista de la práctica médica la psiquiatría, de que el consumo de sustancias psicoactivas puede llevar a la existencia de una enfermedad mental. A raíz de lo que la nueva ley de salud mental recoge dos situaciones que serían las circunstancias fácticas sobre las cuales se maneja la ley de salud mental, que es la del enfermo mental propiamente dicho y la situación del consumo de sustancias que sean problemáticas, o sea, el consumo problemático de sustancias que pueden ser legales o ilegales, es decir, la situación del adicto. Entonces, en función de esto, el criterio de la nueva ley de salud mental parte de la base de un principio general que es el de recoger y preservar en la mayor extensión posible el discernimiento del paciente, adicto o enfermo mental, y con ello la capacidad del paciente. Solamente en situaciones en las que sea necesaria la internación, ¿verdad?, se podría decir que ahí empieza en alguna medida un control de este tipo de enfermedades o de este tipo de consumos que tendría un carácter especial, es decir, cuando ya el entorno dentro, la ley habla de intervenciones, las intervenciones dentro del ámbito familiar ya no producen resultados. A partir de ahí, entonces, yo diría que la ley de salud mental tiene dos escenarios de actuación médico distintos, o dos intervenciones médicas distintas. La de la internación voluntaria, en la que obviamente se requiere el consentimiento informado del paciente, es decir,
aquella persona que padece este consumo problemático de sustancias legales o ilegales, muchas veces es plenamente consciente de la existencia de su enfermedad. Claro, claro. Y muchas veces reclama ayuda, no solamente la ayuda que le pueda brindar su familia, sino también la ayuda a nivel profesional. Y por el otro lado, bueno, en ese caso obviamente la internación requiere necesariamente el consentimiento informado del paciente para que se asuma este tratamiento o esta intervención médica en un ámbito de una institución. Y segundo, la internación involuntaria. En el caso de la internación involuntaria, yo diría que la ley de salud mental, por el carácter, por la redacción que tiene la normativa referente al tema de la internación involuntaria, que la explicita o la describe como de carácter excepcional, bueno, puede generar algunos problemas. Puede generar algunos problemas en la cotidianeidad, ¿no es cierto?, de las realidades de los adictos o de las personas que tienen consumo problemático y de los enfermos mentales. Es decir, una problemática que por ahí es un poco, yo diría, crítica en algunas situaciones especiales. Se ve en la televisión casos en los que la familia reclama la necesidad de una internación involuntaria y que muchas veces esa intervención involuntaria no se concreta. Y bueno, se terminan produciendo los desenlaces que más o menos se conocen, es decir, desde el daño a terceras personas, a propiedades o incluso la muerte del paciente adicto. Yo diría que en este segundo aspecto queda todavía, porque es bueno el criterio de la ley en cuanto a rescatar la mayor capacidad de ejercicio posible de la persona que padece de adicciones o que tiene un consumo problemático, lo mismo que del enfermo mental. Me parece que es necesario hacer desde el punto de vista sanitario un profundo entrenamiento en cuanto a la práctica, a cómo se debe abordar desde el punto de vista de la praxis médica las situaciones de internación involuntaria. Porque ese carácter excepcional, esa palabra excepcional, es de difícil interpretación, creo, ¿no? Llevado al caso concreto. Exactamente. No solamente que es de difícil interpretación, sino que, como pasa con el semáforo, es una luz amarilla muy fuerte para el director de una institución. Claro. Y entonces, muchas veces por una cuestión de seguridad, se prefiere la judicialización. Lo que pasa es que en el caso de la internación involuntaria es un recurso de carácter excepcional solamente posible ante la existencia inminente de riesgo hacia la persona o un daño a terceros, ¿no?